Este caso ocurre en el Reino Unido en el año 2023. Se suponía que sería un día ordinario en el bullicioso corazón de Croydon. Los adolescentes reían y charlaban mientras se abrían camino por las calles concurridas, sin darse cuenta del escalofriante horror que acechaba cerca. En cuestión de momentos, su mañana despreocupada se vería destrozada, reemplazada por gritos, caos y derramamiento de sangre. Elian Andam nació el 28 de junio de 2008. Su padre escribió guías de enseñanza cristiana y su madre trabajó en el Servicio Nacional de Salud. Ambos padres eran muy activos en su iglesia en Croydon. Esto proporcionó a Elian una crianza devota y apoyada, y se la describía como la luz de la vida de sus padres. Elian era enérgica desde una edad temprana, siempre cantando y bailando con alegría despreocupada. Familia y amigos la recuerdan como una persona de buen corazón, generosa, brillante y muy querida. A los 15 años, Elian se había convertido en una chica leal, segura de sí misma y equilibrada. Se estaba preparando para estudiar Derecho para sus niveles A y un día quería convertirse en abogada de derechos humanos. Tenía un futuro brillante trazado y nada iba a detenerla, pero nadie podría haber previsto el mal que se dirigía hacia ella. La mejor amiga de Elian, cuyo nombre permanecerá anónimo, había comenzado a salir con un chico del colegio Croydon. Era un poco mayor que ella, y su nombre es Hassan Setamu. Los dos parecían haber disfrutado de un verano de romance, pero la relación fue efímera y se describió como tumultuosa. Hassan terminó abruptamente las cosas enviando un mensaje de texto de manera brusca, diciéndole a su novia: «Tu energía está muerta, no estoy para una relación, todo lo mejor». A partir de entonces, Hassan se volvió cada vez más hostil cuando ella simplemente pidió que le devolvieran sus pertenencias. En un intercambio, se burló de su deseo de recuperar un osito de peluche muy querido que había dejado en su casa. Hassan dijo que nunca le llevaría el osito de peluche y que ella estaba desperdiciando su tiempo por un tonto osito. Pero el amigo de Elian no tenía forma de saber con qué tipo de persona estaba tratando. Estaba tratando con alguien increíblemente peligroso. Nadie en ese momento conocía la magnitud de la mente siniestra de Hassan. Bueno, aparte de otra persona, el amigo de Hassan. Durante este tiempo, Hassan envió varios mensajes inquietantes a un amigo íntimo. Dijo: «Siempre que me ves, nunca soy realmente yo. Es una personalidad que adopto. El verdadero yo es malvado, oscuro y miserable». Su hijo continuó presumiendo: «Puedo romper a las personas física y mentalmente». Y desafortunadamente para Elian, estas no eran palabras vacías. Estaba diciendo la verdad. El miércoles 27 de septiembre de 2023, Elian y sus mejores amigos comenzaron el día como cualquier otro día escolar. Solo que esta vez, uno de los mejores amigos de Elian había organizado encontrarse con Hassan antes de la escuela para intercambiar sus pertenencias. Finalmente, él accedió a devolverle sus pertenencias a la chica. Elian y una tercera chica fueron con su amiga en solidaridad y apoyo. El intercambio se suponía que sería simple: su osito de peluche por su chándal y otras prendas de vestir. Pero esto no es como sucedió. Al principio, la reunión fue algo amigable. El amigo de Hassan y Elian se encontró en un estacionamiento. El amigo de Elian cumplió su palabra y empacó la ropa de Hassan ordenadamente en una bolsa antes de entregársela. Hassan llegó con uno de sus amigos y saludó a las chicas con una sonrisa que apenas ocultaba sus verdaderas intenciones. La verdad no tardó en revelarse. Hassan había llegado sin nada. No estaba el osito de peluche prometido. No se dio nada a cambio. En cambio, algo estaba oculto debajo de su sudadera, algo que no tenía intención de compartir. Todavía. Su hijo desestimó las quejas de las chicas como si no fueran nada y se alejó con su bolsa de ropa. Se sentía orgulloso de haber superado en astucia a las 3 chicas.
Elian siempre había sido de las que defendían lo que creían que era correcto y siempre apoyaba a sus amigos. Su sueño de convertirse en abogada de derechos humanos no era solo palabrería, realmente le importaban las personas y por lo tanto no iba a quedarse de brazos cruzados y dejar que este chico se aprovechara de su mejor amiga sin luchar. Eran alrededor de las 8:30 de la mañana. Sin dudarlo, Elian comenzó a grabar una historia de Snapchat explicando lo que había sucedido mientras se movía rápidamente detrás de su hijo. Momentos después, Elian cerró la brecha y sin que su hijo se diera cuenta, le arrebató la bolsa de la mano. Al comienzo, algunos rieron. Parecía un juego, una pequeña victoria para las chicas, pero el ambiente cambió pronto. Hassan se volvió y vio lo que ella había hecho, y su rostro se retorció de ira. Sin previo aviso, Hassan se lanzó hacia ella. Estaba avergonzado y humillado, algo que todo narcisista desprecia. Pero lo peor de todo para él, había sido hecho un tonto por una chica y no quería dejarla salirse con la suya. Los dos fueron capturados en circuito cerrado de televisión corriendo por una carretera. Elian sujetaba firmemente la bolsa contra su pecho y Hassan sostenía su cuchillo de cocina de 12 pulgadas, el objeto que había escondido en su sudadera todo el tiempo. Hassan logró alcanzarla, pero en lugar de simplemente detenerla y recuperar sus pertenencias, hizo lo impensable. Sacó su cuchillo y hundió la hoja profundamente en el cuello de Elian. El cuchillo rasgó una herida de 12 centímetros a través de su carne, cortando la arteria carótida en un solo golpe brutal. Elian cayó al suelo, girándose hacia Hassan con una cara retorcida de shock y agonía. Es en este momento cuando comenzó a suplicar por su vida, pero sus gritos cayeron en oídos sordos. Su hijo clavó la hoja en ella una y otra vez. Se cree que la apuñaló más de 10 veces y lo hizo con una fuerza salvaje. Los espectadores que presenciaron el horrible ataque gritaron para que se detuviera, pero su hijo solo levantó la vista, con el rostro en blanco, antes de huir a pie, aún empuñando el gran cuchillo. Un conductor de autobús abandonó su vehículo y corrió al lado de Elian, y desesperadamente intentó ayudarla. Pero trágicamente sus intentos fueron en vano. La pérdida de sangre que sufría Elian era catastrófica. Los testigos que estaban cerca recordaron ver su uniforme volverse rojo. En cuestión de minutos, Elian estaba muerta. Pronto llegaron los paramédicos y la policía a la escena, y estaba a punto de comenzar una investigación. Entonces, ¿quién era exactamente Hassan y por qué desató un acto de violencia tan repugnante y sin sentido por algo tan trivial? Todo este horrible asesinato fue literalmente por una bolsa de ropa. Hassan nació el 6 de septiembre de 2006 en Uganda, y su vida temprana estuvo marcada desde el principio. El matrimonio de sus padres fue violento. Su padre enfrentó graves acusaciones de abuso doméstico, y cuando Hassan era joven, su madre huyó con él. A la edad de solo 3 años, Hassan y su madre se reasentaron en Londres. Vivieron en Croydon, al sur de Londres, donde Hassan creció en una casa pequeña de madre soltera junto a sus 3 hermanas. Los primeros años de Hassan fueron fríos y caóticos, con poca estructura y aún menos afecto. Según él, creció enojado. Su vil ira se manifestaba en violentas explosiones, arremetiendo contra su madre, hermanas y compañeros de clase. Los maestros reconocieron rápidamente el daño oculto. Lo remitieron a los servicios de salud mental infantil, pero poco cambió. Para el 2018, la violencia de Hassan había escalado más allá de lo que su madre en apuros podía manejar. Tenía 11 años cuando ella decidió que la respuesta no era la terapia, sino el exilio. Lo envió de regreso a un internado en Uganda, pensando que la disciplina lo domesticaría. En cambio, esto pareció quebrarlo aún más. En el internado, su hijo soportó brutales ataques físicos. Fue golpeado con postes de metal por aquellos que se suponía debían protegerlo, y se informó que en una ocasión
Cayó por una escalera mientras intentaba escapar de otra golpiza. Para abril de 2018, Hassan estaba de vuelta en Gran Bretaña y, según aquellos que lo conocían, era una sombra de lo que había sido, traumatizado y roto. Una vez de vuelta en el Reino Unido, fue lanzado a la escuela secundaria a mitad de año, y fue aquí donde las grietas se abrieron de par en par. En un incidente aterrador, Hassan sacó un cuchillo durante la clase y amenazó con que lo usaría. Este acto horrorizó a los profesores y estudiantes. La policía fue llamada y Hassan fue advertido, pero nada cambió. En los meses y años que siguieron, la violencia de Hassan se volvió más impredecible. Provocaciones menores lo harían estallar en furias explosivas. Amenazó a sus compañeros con tijeras. En ocasiones separadas, puso a 2 chicas en llaves de cabeza y les causó graves daños. Quienes lo rodeaban le temían, pero fue descartado como problema ajeno. A principios de 2019, los trabajadores sociales no tuvieron más opción que intervenir. Hassan fue encontrado abandonado en casa. Su madre estaba agotada y destrozada ella misma. Confesó que ya no podía más controlarlo. Empacó sus pertenencias y lo entregó a un hogar de acogida. En el cuidado, la oscuridad de Hassan se profundizó. Intentó conectarse con sus familias de acogida, pero sus estados de ánimo eran inestables. Una madre de acogida contaría más tarde cómo Hassan una vez amenazó con mutilar al gato de la familia simplemente porque ella no le dejó hacer lo que quería. En marzo de 2019, durante un viaje escolar, Hassan sacó un cuchillo a un chico que creía que se había burlado de él. Este incidente provocó su expulsión de la educación convencional y fue ubicado en una unidad de derivación de alumnos. Allí, la violencia continuó. Golpeó a los profesores, escupió al personal y golpeó a numerosos estudiantes. Todas las luces de advertencia parpadeaban, pero nadie lo detuvo. Más tarde se diagnosticó a Hassan con trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención e hiperactividad y trastorno de conducta, un cóctel de condiciones que no excusaba su comportamiento cada vez peor. A finales del 2020 fue trasladado a una escuela de necesidades especiales, pero nuevamente la ira permaneció. En mayo del 2021 se elaboró un plan de cuidado para permitirle vivir nuevamente con su madre, pero el patrón de violencia continuó y dentro de un año la policía fue llamada de nuevo a su casa. Hassan se había atrincherado dentro de su habitación, untando detergente para platos en las paredes en un violento y extraño ataque de furia. Para entonces, Hassan era un joven con una larga historia de violencia, trauma no tratado y un temperamento explosivo. Las señales eran claras. Hassan estaba a punto de estallar y probablemente podría quitarle la vida a alguien, pero nadie intervino adecuadamente. Pronto se inscribió en un curso de ciencias del deporte en el Colegio Croydon. En apariencia, construía una nueva vida, pero en realidad nada había cambiado. Su comportamiento continuó sin control. Sus necesidades de salud mental en gran medida no se cumplieron y la violencia dentro de él se mantuvo latente, que finalmente explotó el 27 de septiembre de 2023. Después de apuñalar a Elian en el cuello, los paramédicos llegaron en cuestión de minutos, pero como dije antes, el daño ya estaba hecho. La policía fue informada del ataque, con el perpetrador huyendo a pie, blandiendo una hoja. Su hijo había logrado huir de la escena, terminó en una calle al azar y allí, sin pensar ni dudar, arrojó el cuchillo de cocina de 12 pulgadas ensangrentado al jardín delantero de una casa al azar. Un intento casual de descartar un arma que había terminado una vida. A partir de este punto, continuó como si nada hubiera sucedido. Subió al autobús 130 y luego cambió a la ruta 64, siguiendo la misma ruta que había tomado innumerables veces antes. Pero la suerte no estaba de su lado. La policía seguía todos sus movimientos. Cuando bajó del autobús, fue visto por un oficial de policía local que ya había sido alertado. El video llevado en el cuerpo capturó el momento en que finalmente fue arrestado. Hassan estaba sudando y acorralado.
Entró en pánico y dio un nombre falso. Negó cualquier implicación en el brutal ataque que había cometido menos de una hora antes. Durante el arresto, varios otros oficiales llegaron a la escena. Durante este tiempo, se le informó al oficial que realizó el arresto que Elian había muerto y que ahora su hijo estaba siendo arrestado por asesinato. Su hijo fue arrestado y luego entrevistado. En los días posteriores, la policía examinó más de 45 horas de grabaciones de circuito cerrado de televisión, trabajando incansablemente. La evidencia era cristalina. La circuito cerrado de televisión mostró que él apuñalaba a una chica inocente en el cuello. Pero la circuito cerrado de televisión no contó inmediatamente la historia detrás de sus motivaciones. Desde un oso de peluche hasta un asesinato, la causa se debió puramente a la ira blanca y ardiente de Hassan. Incluso después del asesinato, durante su prisión preventiva, Hassan siguió mostrando su lado violento. Otro recluso lo acusó de matar a chicas. Así que Hassan respondió a gritos: «Lo haré de nuevo. Mataré a tu mamá. Haré lo mismo con ella de nuevo». El juicio comenzaría pronto, y el caso de su hijo era tan grave que fue trasladado inmediatamente a un tribunal para adultos a pesar de su edad. El 3 de octubre de 2023 hizo su primera aparición en el Old Bailey. La audiencia fue breve. El hijo se sentó rodeado de oficiales, con la mirada fija al frente, mientras los familiares afligidos de Elian se ubicaban cerca. Se informa que no mostró absolutamente ningún remordimiento. En su audiencia del 14 de marzo de 2024, Hassan se negó a admitir el asesinato. Se declaró no culpable, en cambio, se declaró culpable de homicidio involuntario en un intento de afirmar que mató a Elian, pero no tenía la intención de hacerlo. Afirmó que tenía una responsabilidad disminuida debido a su autismo. Los fiscales rechazaron sin dudar la declaración de culpabilidad por homicidio involuntario. Argumentaron que el asesinato fue frío, deliberado y cruel. Insistieron en que era un asesinato y que lo probarían ante un jurado. Hassan fue puesto en custodia durante todo el proceso previo al juicio. No se ofreció fianza. Ni siquiera se consideró la fianza. Tendría que esperar la justicia detrás de las barras. El juicio comenzó oficialmente en el Old Bailey a finales de 2024. Los fiscales presentaron un caso escalofriante. Mostraron cómo Hassan había traído un cuchillo de cocina de 12 pulgadas de su casa después de una pelea por un oso de peluche. Luego lo usó en un brutal ataque frenético contra Elian. Las imágenes de circuito cerrado de televisión mostraron a Hassan persiguiendo y apuñalando a Elian a plena luz del día. Los testigos, incluyendo a su exnovia, testificaron que Hassan se volvió violento después de que Elian agarró su bolsa como una broma. Recordó cómo Hassan llegó vistiendo guantes negros y una máscara, y que encontró la ropa sospechosa y algo fuera de lo común para él. Al igual que en las cámaras de seguridad, luego describió cómo lo vio sacar el cuchillo, lanzarse sobre Elian y apuñalarla repetidamente mientras ella yacía indefensa en el pavimento. La fiscalía argumentó que esto fue claramente deliberado. El intento de Hassan de huir, descartar el arma y mentir a la policía mostró una clara conciencia de culpa. Para la defensa, un experto psiquiátrico testificó que el autismo de Hassan lo hacía propenso a estallidos emocionales y reducía su capacidad para reaccionar racionalmente en una situación de alto conflicto. El argumento de la defensa fue que la condición mental de Hassan afectó sustancialmente su juicio ese día. Crucialmente, Hassan no subió al estrado de los testigos en su propia defensa. Se negó a presentar pruebas, lo que significa que el jurado nunca escuchó directamente de él. En cambio, la defensa se basó completamente en el testimonio de expertos y su argumento de que Hassan era un adolescente neurodivergente que había sido abrumado y simplemente se quebró. Afortunadamente, la fiscalía desmanteló esa afirmación bajo el interrogatorio cruzado. Señalaron que Hassan tuvo la presencia de ánimo para armarse con anticipación, para correr y para intentar ocultar el arma después del apuñalamiento.
Estas acciones mostraron un control claro en lugar de un colapso irracional. Después de que ambos lados presentaron sus casos, el jurado tuvo la tarea de decidir si Hassan había cometido un asesinato o un delito menor de homicidio involuntario. El jurado comenzó a deliberar el 14 de enero de 2025 y continuaron hasta el día siguiente. El 16 de enero el jurado emitió su veredicto. Hassan fue encontrado culpable de asesinato. A los 18 años, Hassan enfrentó una sentencia obligatoria de cadena perpetua. Luego se levantaron las restricciones de informe, permitiendo a los medios nombrarlo públicamente como el asesino de Elian. La familia de Elian lloró al oír el veredicto, pero agradecieron que se hiciera justicia. El 13 de marzo de 2025, Hassan regresó al Old Bailey para conocer su destino. La familia de Elian asistió y brindó testimonios impactantes sobre el efecto en las víctimas. Describieron la devastadora pérdida de una chica brillante, reflexiva y amable que soñaba con convertirse en abogada para ayudar a otras personas. Hassan simplemente se sentó bajando la cabeza. No hizo ninguna declaración personal de disculpa y no mostró ningún remordimiento genuino. Finalmente, a Hassan se le condenó a un mínimo de 23 años antes de que pueda ser considerado para libertad condicional. Esto significa que Hassan pasará décadas tras las rejas y no será elegible para la liberación hasta al menos 2046. Y la liberación solo ocurrirá si la Junta de Libertad Condicional decide que ya no representa ningún peligro. La muerte de Elian provocó conversaciones más amplias en todo Croydon y Londres. El nombre de Elian se ha convertido en un símbolo tanto de pérdida devastadora como de fuerza duradera. Su muerte se erige como un brutal recordatorio de lo frágil que es la vida y de lo rápido que puede ser arrebatada. Gracias